Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a concentrarnos en lo que es matemática financiera y en entender varios conceptos que son muy relevantes para que después usted cuando desarrolle los ejercicios pueda entender el contexto, ya como por ejemplo, qué es una tasa de interés, cuáles son sus componentes. eh, Hay distintos tipos de tasa de interés, ¿cierto? Los tipos de cálculo financiero, como así también con qué tipos de tasas trabajan los bancos, ¿ya? Entonces, lo primero es contarte que eh, hay tres conceptos que van de la mano y que eso no se nos puede olvidar, que es el capital, el interés y el tiempo. Cuando veamos la fórmula, generalmente el capital lo representamos con la letra C mayúscula, interés con la I latina y el tiempo con N, ¿ya? Por lo tanto, cuando a ti te entregan la información en el enunciado, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que me están entregando para yo saber cuál es la fórmula que tengo que utilizar, ¿ya? En las operaciones financieras nos interesa que usted conozca bien el concepto del flujo de caja, ¿ya? Y esto funciona en ambos lados. Por un lado tenemos la persona que se dedica a ahorrar dinero, ¿cierto? Y por otro lado está esa persona que se dedica a solicitar un préstamo. Entonces nosotros nos podemos encontrar con ambas situaciones como para conocer y hacer cálculos en relación a cuánto es el interés ganado claro, por un ahorro que yo puse en el banco o cuánto es el valor cuota que voy a tener que pagar por un crédito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es que vayamos viendo este listado que puse yo aquí paso a paso para que tú tengas claridad en los conceptos. Bueno, cuando hablemos de interés, es un beneficio que recibe el agente económico involucrado en la actividad productiva, ¿ya? Es decir, tú recibes una renta o una remuneración por el alquiler del capital, ¿ya? Es decir, cuando tú prestas dinero, eh, tú no es que vas a pedirle a esa persona que te devuelva lo mismo, ¿ya? De por medio hay un cobro de interés, que por lo demás en economía se dice que ese es el precio del dinero, el interés, ¿ya? Pero también tenemos las tasas de interés, que se genera como producto del uso del capital en una actividad productiva en un periodo de tiempo específico determinado, ¿ya? Es el precio que tú tienes que pagar o cobrar por tomarlo prestado u otorgarlo en préstamo en una situación y periodo de tiempo determinado. Por eso es que el interés tiene que ir asociado a un N, periodo eh, de, de evaluación, ¿ya? Y por lo tanto las tasas de interés siempre se van a expresar en porcentaje, lo cual yo espero que no hayan confusiones cuando yo les diga una tasa del 10% versus una tasa del 1%, ¿ya? Porque hay alumnos que se equivocan en colocar los ceros y ahí estamos mal, ¿bien? Costo de oportunidad. Bueno, cuando tú tienes que tomar decisiones de toda índole, siempre hay un costo de oportunidad, ¿ya? Porque elegir una cosa en un mundo de escasez significa renunciar a otra. Por ejemplo, eh, yo por estar estudiando sacrifico tiempo de estar con mi familia. ¿Pero por qué lo haces? Por una satisfacción mayor que es poder tener un título profesional y optar a un mejor trabajo, a un mejor nivel de vida, etcétera. ¿Ya? Al prestar dinero, el inversionista pierde la capacidad para colocar su dinero en otras inversiones, que le entrega un retorno. Es por ello que se debe ser recompensado a una tasa de rentabilidad acordada. Claro, porque yo tengo el dinero para prestar, entonces tengo que ser capaz de que ese dinero me genere intereses. ¿Ya? Por eso ahí habla de rentabilidad. Y esto quiero que te quede súper claro porque te va a servir para ubicarte en el tiempo y cuando tengamos que hacer los ejercicios, ¿ya? Cuando hablamos de capital, es un conjunto de bienes económicos considerados en una fecha determinada.
Entonces, el tiempo se va a referir al número de días u otra unidad de tiempo que transcurre entre dos fechas. Siempre hay una fecha inicial y una fecha final. Por lo tanto, la línea horizontal representa cómo transcurre el tiempo, ¿ya? Y tú tienes que tener una noción de cuál es la fecha inicial y la fecha final. Por lo tanto, tú comienzas con un capital, pero cuando se acerca a la fecha final, se convierte en un monto, donde ya no solamente estamos hablando del capital, sino que le hemos agregado los intereses. Y entre medio, entre el capital que se convierte en un monto final, ha transcurrido un plazo, 2 años, 5 años, 10 años. Por eso es que yo te recomiendo que si estás confundido con los enunciados, te preocupes de hacer esta línea del tiempo para ver dónde estoy ubicado, ¿ya? Porque me pueden preguntar desde aquí hacia allá o convertirlo desde aquí hacia atrás. Se pueden mover en ambas direcciones y ahí el uso de las fórmulas va cambiando. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hablamos de monto, es el capital más interés transformado en capital. ¿Ya? Es un monto de dinero que creció. Y a este proceso nosotros le denominamos capitalización. Por eso que te vas a encontrar que en la materia vamos a hablar de la capitalización simple versus la capitalización compuesta, que a su vez están asociados a los conceptos de interés simple versus interés compuesto. ¿Ya? Entonces, de la línea horizontal que mostrábamos al principio, aquí se agregan dos conceptos también importantes. Si nosotros nos encontramos en la fecha de hoy, nosotros hablamos de valor presente, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a abreviar con BP y siempre son montos, ¿ya? Y el valor final con la sigla BF y que también puede ser sinónimo de monto, como el valor presente puede ser sinónimo de capital, ¿ya? Nuevamente entonces nosotros en los ejercicios, en los enunciados, tenemos que ver dónde estamos ubicados, qué es lo que me están pidiendo. ¿Me están pidiendo encontrar el valor actual o me están pidiendo encontrar el valor final o el monto? ¿Ya? Bueno, a propósito de eso, yo te recomendaría hacer un formulario con las fórmulas que vas a utilizar en las capitalizaciones. No estoy interesada en que te las aprendas de memoria, pero te puedes apoyar con ellas, no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos de las tasas de interés y tú ves que los bancos te dicen, bueno, nosotros ofrecemos una tasa de tanto por ciento para los créditos, ¿cierto? El primero que se encarga de fijar un referente de tasa de interés, ¿cierto? Para el sistema financiero en su totalidad es el Banco Central. Esa es la única institución gubernamental autorizada para ello, ¿ok? Pero tú te habrás fijado que, dado que entramos en pandemia, en los últimos periodos esas tasas de interés han ido creciendo, lo cual en el fondo lo que te dicen es ahorre. No pida un crédito porque le va a salir muy caro porque las tasas de interés están altas. Sin embargo, ahora el Banco Central anunció una baja de las tasas de interés, ¿ya? Donde ahí entonces sí conviene pedir un crédito porque se abarató el pedir un préstamo, por ejemplo, ¿ya? Pero también hay una segunda instancia en que la misma interacción entre los oferentes y demandantes en el mercado del dinero determinan una tasa de interés de equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando tú cotizas un préstamo entre un banco y otro, tienes que fijarte en esa información. De hecho, hay páginas web que te las entregan como compara bien, ¿ya? Y también no tenemos que desconocer que hay que está relacionado el concepto de tasas de interés con el tema de la inflación, ¿ya? La inflación es cuando sabemos que subieron los precios, ¿bien? Y eso hace que las familias sean más pobres porque siguen ganando el mismo sueldo, ¿ok? Entonces, para efectos de la inflación también se distinguen dos conceptos, la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. ¿Cuál es la diferencia? El interés nominal es la tasa a la que crece el dinero invertido, pero la tasa convenida para una operación financiera siempre se denomina tasa de interés nominal, ¿ya?
Aquí tenemos un ejemplo. Si yo voy al banco a solicitar un crédito de consumo para comprar un computador y al otorgarlo nos informan que la tasa de interés que se cobrará será de un 2,3% mensual, esa es la tasa de interés nominal, ¿ya? En tanto, cuando hablamos del interés real, toma en cuenta el efecto de desvalorizador de la inflación. Es decir, si una tasa de interés es del 9% anual y la inflación en ese mismo periodo es de un 7%, la tasa de interés real es del 2%. Es decir, toma la variación que se genera entre un periodo y otro con la inflación, ¿ya? Es la proporción en que ha crecido el capital durante el periodo. Entonces podemos estar en una prueba y nos preguntan cuál de las dos tasas considera la inflación, la tasa de interés real. Bien. También podemos encontrarnos tasas de interés fija y tasas de interés variable. La tasa de interés fija es cuando esta permanece constante a lo largo de todo el periodo de la inversión o del crédito. En cambio, la variable es porque se utiliza para acordar plazos de devolución más largos. Ejemplo, créditos hipotecarios. Es una tasa que te permite a la entidad financiera realizar ajustes si se produce alguna alteración en el mercado. Ejemplo, hay muchas tasas que se cobran en unidades de fomento, ¿ya? La tasa de interés variable puede aumentar o disminuir durante el periodo de vigencia del préstamo, por lo que la persona puede pagar montos distintos a lo largo del tiempo estipulado en la operación financiera. Vuelvo al ejemplo del crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios son a una cantidad razonable de años, por lo tanto puede haber una tasa de interés mixta, donde al principio pagaste una tasa de interés fija, pero luego se convirtió en variable, ¿ya? Y los intereses que se manejan en la banca son tres: la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva y la tasa de interés preferencial. ¿A qué se refiere la activa? Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Es decir, son activas porque son recursos a favor de la banca, ¿ya? O sea, al banco le interesa que hayan clientes que vayan a tomar créditos, por eso se llama activa. En cambio, la pasiva es todo lo contrario, que es cuando tú eres una persona que va al banco para ahorrar dinero, deposita ese dinero y esa tasa de interés es el porcentaje que paga el banco por depositar ese dinero, ¿ya? Y también tenemos la tasa de interés preferencial, que es un porcentaje inferior al normal o generalmente establecido de acuerdo a las políticas del gobierno que se cobran a los préstamos destinados a actividades específicas que se desea promover, ya sea para el gobierno o una institución financiera. Por ejemplo, los créditos CORF, los créditos estudiantiles, manejan una tasa más baja dado el escenario o el cliente, que nosotros sabemos que son personas jóvenes y que muchas veces sus ingresos no son iguales a un profesional recién egresado, ¿ya? Y también es importante tener claro cómo nos vamos a manejar en el tiempo. Cuando hablamos de corto plazo, porque hablamos de menos de un año, y cuando hablamos de largo plazo, el horizonte es de 12 meses en adelante, ¿ya? Recuerda que el tiempo es el N. Por eso entonces, ¿por qué la importancia del valor del dinero en el tiempo? Hay un axioma que dice, un peso de hoy es distinto a un peso de mañana. Si yo les hubiera pedido hace un año atrás que me dijeran cuántas cosas compraban con 10.000 pesos y ahora lo comparamos con el día de hoy, lamentablemente son menor cantidad de cosas con las que yo puedo comprar. Por lo tanto, en el valor del dinero en el tiempo hay asociado un costo de oportunidad y el tema de la inflación, jóvenes, que nosotros en el tiempo nos vamos haciendo más pobres porque el costo de vida es más caro y los ingresos no crecen a la misma velocidad, ¿ya? Y lo otro importante es que tengas claro el concepto de crédito, ¿ya? Es la entrega de un bien presente a cambio de una promesa de su pago, pero a futuro. Por eso que hablamos de que está presente el prestamista o el acreedor, el crédito de por medio y el deudor o prestatario, ¿bien?
Y también es importante diferenciar entre la inversión financiera y la inversión real. La inversión es un gasto dedicado a la adquisición de bienes, ¿ya?